Ok. Bueno, ahí le había comentado a Horacio recién, pero ahora que están todos o casi todos, quería comentarles a ustedes también que el día 30 de septiembre y el 1 de octubre, jueves y viernes de esa semana, y al igual que, al igual no sé, pero digamos, frecuentemente nosotros participamos de seminarios de investigación en Loma de Zamora y en la Universidad de Buenos Aires. Este, y ahí tenemos un seminario que se realiza en esa fecha. Después yo le voy a pasar la publicación al respecto. Ahí hay ¿cómo se llama? Una dirección electrónica para que ustedes se inscriban. Y bueno, la idea es que el tiempo que puedan en ese jueves y viernes asistan a algunas reuniones que se realizarán ahí, que son básicamente relacionadas con política económica en general y en especial referida al mercado agropecuario. Y bueno, esto del ese mercado, digamos, tiene un funcionamiento bastante, que tiene bastante que ver digamos, los casos teóricos que nosotros vamos hablando acá. Bueno, pues supongo que esto ya va a ser un repaso. Habíamos empezado a hablarlo el miércoles pasado, supongo que el sábado ustedes deben haber profundizado esto, pero bueno, vamos a hacer una revisión bueno, lo del seminario ese y demás, este, lo, lo incluyo, la publicación se las incluyo después en el WhatsApp y como le digo, se tienen que inscribir y es importante que traten de estar allí el mayor tiempo posible porque después eso nosotros lo contamos como un aprendizaje y de alguna manera eso, digamos, después de los exámenes este, cuenta. Bueno, entonces vamos a revisar esto que seguramente ya profundizaron con Horacio, pero bueno, lo vemos por última vez y como ustedes pueden ver, el análisis que se hace en el libro de esto significa que estamos trabajando siempre con una restricción presupuestaria que es igual a los ingresos de un consumidor, distribuida entre dos bienes X1 y X2 y en función de los precios de estos bienes. Esa restricción presupuestaria
se traduce en este triángulo que está en esta página, y después ustedes, según la formulación que han visto también con Horacio, esa restricción presupuestaria, dadas curvas de indiferencia, llega a un punto de equilibrio en la tangencia entre la curva de indiferencia y la recta de presupuesto. Muy bien. Hay dos casos que seguramente, dos casos típicos de movimiento de precios, que tienen que ver, por ejemplo, con que el primer caso sería la disminución de precios en la misma proporción de los dos precios de que se trata, lo cual significa un aumento del ingreso real de la persona, y en consecuencia la curva de presupuesto se mueve hacia la derecha, y entonces la persona va a estar en condiciones de adquirir una mayor cantidad de cada uno de estos bienes. Es decir, que una baja de precios, y como ustedes ya lo ven, esto en la cuestión cotidiana de la inflación acá, bueno, si hubiese una deflación, ustedes tendrían este efecto. Es decir, en lugar de una inflación, que es una suba de precios, en el caso de una baja de precios, ustedes tendrían este tipo de situación, que significaría que bajando los precios, el dinero que uno percibe como ingreso va a tener un mayor valor, una mayor capacidad de compra de bienes. Quiere decir que yo voy a poder comprar una mayor cantidad de bienes, de los dos bienes que en este caso representan toda la canasta de bienes a la que accede. Y en el caso actual, digamos, donde los precios de los dos bienes aumentan, y en el caso actual aumentan continuamente, lo cual explica la inflación. Bueno, en este caso no estamos hablando de inflación, sino que estamos hablando de un aumento de precios puntual. Es decir, la inflación quiere decir que esos aumentos de precios puntuales se repiten continuamente. Esto no es inflación, esto es simplemente un aumento de precios puntual, y ese aumento de precios va a significar, en caso en que el aumento de precios sea en la misma proporción, una disminución total de mi capacidad de compra. Es decir, lo que hoy conocemos en términos inflacionarios como una disminución del ingreso real. Y la recta de presupuesto se mueve a la izquierda. Y lo otro que es importante es destacar estos otros dos casos que ustedes deben haber profundizado también con Horacio, o van a profundizar, no sé cómo andan con esto, que es la disminución de uno solo, o la disminución o aumento de uno solo de los precios. El primer caso es la disminución del precio 2, del bien 2,
Y entonces la recta de presupuesto se mueve en una sola dirección. Es decir, se mueve, si estamos hablando de una disminución, lo que vamos a ver es que por el lado de esos bienes que han disminuido de precios, nosotros tenemos una mayor capacidad distributiva, adquisitiva, y en consecuencia vamos a poder aumentar la compra de esos bienes. Y en tal caso, lo que tenemos es un movimiento hacia la derecha de la recta de presupuesto, pero no en los dos bienes, sino en el bien X2. Y entonces cambia la pendiente de la recta y el bien que resulta beneficiado en términos de que podemos comprar mayor cantidad de él es el X2 porque es el precio de ese bien, el P2, el que ha disminuido de precio. Y el siguiente caso es el otro movimiento factible de la recta de presupuesto por un solo lado, que es cuando el precio del bien 1 aumenta. El otro caso era una disminución y este caso es un aumento. Y en el caso de un aumento, evidentemente nuestra capacidad adquisitiva disminuye y la recta de presupuesto se mueve hacia la izquierda. El precio 2 se mantiene fijo, porque y geométricamente también el punto de M dividido precio 2 sigue siendo el mismo. Y lo que cambia es la relación de M dividido P1, ¿no es cierto? La relación entre el ingreso y el precio que ha aumentado, que es P1. Y en ese caso, entonces, la constante al origen disminuye o se mueve hacia la izquierda, por el lado de ese bien, y esto está indicando que, evidentemente, por el lado de ese bien, nosotros podemos comprar solo una menor cantidad, porque evidentemente nuestra capacidad adquisitiva debido al aumento de ese bien es menor. Bueno. Bueno, entonces lo que dice acá es que debido a esta disminución o aumento relativo del precio de uno de los bienes, lo que ocurre es, normalmente, es que la gente se va a volcar a una mayor demanda del bien más barato, es decir, el bien que ha quedado sin aumentar o sin disminuir, y en consecuencia lo que va a ocurrir es eso, que se demanda el bien más barato y lo que se dice, lo que denomina ese tipo de movimientos es lo que se llama un efecto sustitución. Es decir, el efecto de que dado el movimiento de precios en uno de dos bienes, el que resulta más barato es el que va a recibir la
la consecuencia de un efecto de sustitución de los dos bienes. ¿En qué consiste ese efecto de sustitución? En que yo sustituyo el bien que queda más caro por una mayor cantidad de bienes que quedan más baratos. A eso lo llamamos efecto de sustitución. Bueno, lo podemos leer acá. El efecto de sustitución ocurre debido a que cuando aumenta el precio de un bien, este se vuelve relativamente más caro, dado que el consumidor busca maximizar su utilidad, tratará de que la tasa marginal de sustitución sea exactamente igual a la relación de precios y modificará su consumo de los bienes hacia una combinación más adecuada. Es decir, acá ustedes pueden ver, digamos, que la pendiente que va a ir teniendo esta recta de presupuesto en función de las variaciones de precios, la pendiente puede cambiar y el hecho de que la pendiente cambie se denomina que la tasa marginal de sustitución cambia en función de la variación de la pendiente y esto determina a su vez que las utilidades marginales entre los dos bienes varían. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que si en función de la variación de precios yo tengo una variación en la utilidad de cada bien, porque está variando la pendiente, yo voy a preferir aquellos bienes que me dan mayor utilidad. Y la preferencia de aquellos bienes que relativamente me dan mayor utilidad son los bienes más baratos. ¿Está bien? La utilidad marginal, la explicación que está acá, es la que proporciona los bienes, se refiere a la utilidad adicional que le proporciona al consumidor un bien X1 contra la utilidad adicional que le proporciona X2. Es decir, la utilidad marginal es el incremento en la utilidad generado por un pequeño incremento en el consumo del bien de referencia de que se trata. Bueno. Yo no sé si entrar en cálculo de elasticidad o si entramos en otro tema, Horacio. Por ahora, el sábado próximo voy a juntar el mapa de indiferencia y la recta de presupuesto y vamos a derivar la curva de demanda. Yo creo que podríamos entrar en elasticidad. Porque ahí cuando tengo la curva de demanda podemos ya hacer los ejercicios de elasticidad. Si te parece, Marcelo. Si no, acá podemos entrar en bienes sustitutos, complementarios y qué sé yo. Me parece muy bien, me parece bárbaro. Y después entramos un poquito en elasticidad. Y está perfecto, 10 puntos. ¿Ah? Después definimos los bienes y lo ponemos cómo son las elasticidades, complementarios y sustitutos. Claro, acá vamos a hacer la introducción esta, entonces. Vienes, si en lugar de entrar directo por elasticidad, entramos por la página 28. Que vamos a... Si ya hablamos de efecto de sustitución recién, y el efecto de sustitución como lo vamos a ver en el análisis de elasticidad, es un poquito más complejo que lo que se llama efecto ingreso. ¿Qué es el efecto ingreso?
Bueno, justamente, recién vimos los dos típicos cuadros que acá lo vamos o típicas situaciones que acá lo vamos a repasar de vuelta, donde esta primera gráfica, acá en la de la página 23, que refleja que los precios varían exactamente en la misma proporción, determinan un poder adquisitivo mayor cuando los precios bajan todos en conjunto, que hoy por hoy eso yo decía que era deflación. Y si no, si suben todos en conjunto, hoy por hoy inflación, y eso va a determinar una caída en el poder adquisitivo. Entonces, si estamos hablando de que en la situación, ponele actual, hay una caída en el poder adquisitivo, una caída en el ingreso real, justamente lo que podemos definir este tipo de situaciones como efectos ingreso. Estos son efectos ingreso. En un caso, el efecto de ingreso cuando aumentan los precios es a la baja, que está en este segundo cuadrito, y en el caso de que lo que se dé es una baja de precios, lo cual podríamos llamarlo, si fuese continua, deflación. Bueno, en el caso de la baja de precios, lo importante es que vos tenés un aumento de la capacidad adquisitiva. Por eso la curva de ingreso del presupuesto se va paralelamente hacia arriba. Entonces, y en ese caso tenemos un efecto ingreso positivo. Es decir, aumentan nuestros ingresos, tenemos un efecto ingreso positivo, bajan, bajan los precios, tenemos efecto ingreso positivo, suben los precios, tenemos efecto ingreso negativo. Bueno, muy bien. Eso es efecto ingreso y acá entramos dentro, es decir, en las variaciones de precios se pueden desagregar en consecuencia en esto que vimos recién, que es efecto ingreso, pero si aparte tenemos una variación de uno de los precios solamente, no de los dos, como vemos en efecto ingreso, lo que se presenta no es un efecto ingreso, sino un efecto sustitución. Y ese efecto sustitución, como ya vimos, bueno, es determinante de que cuando un precio relativo baja, aumenta la demanda de ese bien, y en el caso de contrario, que ese precio relativo suba, lo que se sustituye es el bien más caro por una mayor cantidad del bien más barato, ¿no? Es decir, lo que nos están diciendo estos dos cuadritos es que uno de los bienes, que es el más barato, va a aumentar su demanda, sustituyendo el otro bien que se ha vuelto más caro. Entonces, todo esto es efecto sustitución. Entonces, retomemos acá. Entonces, el tema del efecto sustitución está condicionado, es decir, es lo que acá vamos a replantear, está condicionado porque en realidad por el tipo de bienes de los cuales
nosotros estamos hablando. Es decir, el tipo de bienes que tenemos en el canasto del supermercado, depende de qué tipo de bienes se trate, es que nosotros vayamos a tener o no efecto sustitución. ¿Por qué? Porque en realidad existen bienes que, como acá dice, pueden ser hasta perfectamente complementarios. Y esto, digamos, es un problema para la existencia del efecto sustitución. Es decir, si a nosotros nos varían los precios de algún tipo de bien que en realidad entre sí no se sustituyen, no vamos a tener una inclinación a que exista verdaderamente una sustitución por las variaciones de precio entre ellos. Es decir, qué sé yo, acá lo que podríamos hablar, es decir, cuando hablamos de bienes perfectamente complementarios, es decir, bienes que no se sustituyen fácilmente entre sí, sino de lo que se trata es de que se complementan, se plantearían situaciones del tipo, eh, bueno, no se me ocurre fácilmente ahora la situación de la comida, pero supongamos que nosotros seguimos siendo muy afectos al pan con manteca en los desayunos, cosa que no sé si sigue siendo así. Pero bueno, en una época era muy típico eso. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que manteca y pan se demuestran como bienes claramente complementarios. Entonces, si hay un aumento de precios en la manteca, esto quiere decir que yo como utilizo, supongamos, una familia que tiene varios chicos y se dedican mucho a un desayuno con pan con manteca, entonces yo como utilizo pan y manteca y el precio de la manteca está subiendo mucho, dejamos de utilizar manteca. Y a su vez, obviamente, vamos a dejar de utilizar pan. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos en presencia de bienes complementarios. En consecuencia, entre esos dos bienes no hay efecto de sustitución ninguno. Lo que estamos haciendo es, respecto del resto de los bienes, disminuir en conjunto estos dos que son complementarios porque el precio de la manteca aumentó. Entonces, como yo lo que consumo en realidad es pan con manteca, yo voy a disminuir el consumo de manteca y a su vez voy a disminuir el consumo de pan. Bueno, por oposición a estos bienes que son perfectamente complementarios, podemos llegar a encontrar bienes que son perfectamente sustitutos. Bueno, yo diría que cortemos un poquito porque se va a venir el corte de la reunión acá y después entramos directamente con bienes sustitutos. ¿Está?
Listo, ok. Son 8:35, nos juntamos, si te parece, Marcelo, 8:45. Perfecto, dale, dale. Ok, Ok, listo. Nos chao, chao. juntamos. Hasta luego.